Bienvenidos a este nuevo capítulo. Es nuestro segundo video de la serie El Día de Jezreel. Este video lleva por título Los dos valles. Espero que les sea de bendición, así que empezamos. En el contexto de esta profecía se menciona a Jezreel. Se describe como un valle. Eso lo podemos ver en Oseas 1:5. Dice, en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. También se menciona como un evento o un suceso tan grande que es la causa por la que se unen ambos reinos. Nombran un solo jefe y suben de la tierra. Eso lo podemos leer en Oseas 1:11. Dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra. Pregunta, ¿por qué se congregarán los hijos de Judá y de Israel? ¿Por qué nombrarán un solo jefe? ¿Y por qué subirán de la tierra? La respuesta es porque el día de Jezreel será grande. Así que el día de Jezreel es la causa por la que se congregan, es la causa por la que nombran jefe y la causa por la que suben de la tierra. En Oseas 2:22 podemos leer lo siguiente, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Entonces se menciona a Jezreel como ante quien responden el trigo, el vino y el aceite. Ahora, el trigo, el vino y el aceite son símbolos de prosperidad en el mundo material, pero también son símbolos de la palabra de Dios. El trigo es símbolo de la palabra de Dios, el vino es símbolo de la doctrina y el Espíritu Santo es, o más bien el aceite es representativo del Espíritu Santo en el lenguaje profético, en el lenguaje simbólico, o podemos llamarle también en el ámbito espiritual. Así que el hecho de que el trigo, el vino y el aceite respondan a Jezreel significa que esas bendiciones estarán condicionadas a él. Recibir esas bendiciones dependerá de la disposición para recibir a Jezreel, independientemente de lo que Jezreel signifique o represente. Podría ser un valle, podría ser un evento o inclusive podría ser una persona, porque el trigo, el vino y el aceite responden a Jezreel según Oseas 2:22. Debemos de tomar en cuenta que la profecía de Loami, que significa no mi pueblo, no termina en el capítulo 1 de Oseas. La profecía continúa en el capítulo 2, donde se amplía y se explica un poco más. Es decir, en el capítulo 2, del 1 al 13, se describe el rechazo de Loami, las causas y el castigo de Dios. Y en los versículos del 13 al 23 se describe cómo será la restauración de Loami. En estos últimos versículos, en el contexto de la restauración de Loami, se mencionan dos lugares, Jezreel y el valle de Acor. Podemos decir que se mencionan dos valles entonces, sería el valle de Jezreel y el valle de Acor. Así que ahora conviene que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Qué tienen en común estos dos valles y por qué se relacionan con el cumplimiento de la profecía y la restauración del Loami, que significa no mi pueblo? En ambos valles se ejecutaron los juicios de Dios, tanto en el valle de Jezreel como en el valle de Acor. En ambos valles hubo una masacre, se derramó sangre allí, y en ambos valles hubo una matanza ordenada por Dios o aprobada y sancionada por Dios. Así que tenemos por un lado el valle de Jezreel y tenemos por otro lado el valle de Acor. Vamos a estudiar de manera individual y por separado cada uno de estos valles para ver qué nos enseñan. El valle de Jezreel. Sobre el valle de Jezreel podemos estudiar en Segunda de Reyes 9, del 6 al 7, dice lo siguiente. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza. Un profeta fue a casa de Jehú a ungirlo como rey, y le dijo, así dijo Jehová Dios de Israel,
yo te he ungido por rey sobre Israel, le dice el profeta Jehú, pueblo de Jehová. Y luego le da la orden, herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. En otras palabras, Dios le entrega el reino a Jehú con una condición. Te voy a hacer rey, pero quiero que hagas este trabajo por mí o para mí. Quiero que hieras a la casa de tu señor, a la casa de Acab, porque me vas a ayudar a vengar la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos mis siervos que han sido asesinados por manos de Jezabel. Entonces es muy importante notar que la causa por la que Dios ordena la masacre de Jezreel es para que Dios tome venganza por la muerte de sus siervos, por la muerte de sus profetas. Ahora, si vamos a Apocalipsis 17, 5 al 6, miren lo que podemos leer acá. Dice, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El apóstol Juan miró a una mujer y dice que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedó asombrado con gran asombro, dice el apóstol. En Apocalipsis 17, 18 dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad, ¿sí?, que reina sobre los reyes de la tierra. El símbolo de esta mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, lo que representa esa mujer es una ciudad, la gran ciudad que reina, que tiene dominio sobre los reyes de la tierra. En Apocalipsis 18:4 dice, en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. En Apocalipsis 19:2 dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Apocalipsis 19:2 es un escenario, es una escena que aparece posteriormente a la destrucción de la gran ramera, a la destrucción de Babilonia. Por eso aquí se menciona como algo que ya pasó, ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Ahora, notemos entonces que la causa por la que Dios ordena la masacre en el valle de Jezreel, donde Dios toma venganza por la muerte de sus profetas y de sus siervos, es la misma causa por la que Dios ordena la destrucción de Babilonia en Apocalipsis. En Apocalipsis 18:6 dice, dadle a ella como ella os ha dado, y páguenle el doble según sus obras. Y en el cáliz en que ella preparó bebida, prepárenle a ella el doble. Sin duda alguna entonces que la figura del valle de Jezreel representa fielmente a la destrucción de Babilonia, esa gran ciudad que gobierna sobre los reyes de la tierra. Ahora, ¿qué podemos aprender o qué podemos saber sobre lo que es el Valle de Acor? ¿Qué conocemos sobre el Valle de Acor? ¿Qué ocurrió allí? En el Valle de Acor ocurrió un episodio de juicio, pero por otras razones. En Josué 7 podemos leer la historia. Se cuenta la historia de un hombre que pecó desobedeciendo a Dios. Este hombre codició lo que Dios le había mandado que no codiciara y como consecuencia Dios no fue con ellos a la batalla. El pueblo en la batalla retrocedió sufriendo 36 bajas. Es decir, 36 personas pagaron con su vida por el pecado de un solo hombre. Un solo pecado bastó para alejar el poder protector de Dios de todo el pueblo. En Josué 7:11 podemos leer y dice, Israel ha pecado, aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Le dice Dios a Josué. Josué 7:12 dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Es decir, Dios les dijo, yo ya no les voy a dar más victorias ni pelearé en vuestro favor, si no quitan el pecado que está en medio de ustedes.
Josué 7:13, levántate, le dice Dios a Josué, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. En Josué 7:24 dice, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, tomaron el dinero, tomaron el manto que había recogido Acán, tomaron el lingote de oro, tomaron a sus hijos, tomaron a sus hijas, tomaron sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. En Josué 7:25 le dice Josué a Acán, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Notemos, quemaron todo, no solamente a él, no solamente al pecador, sino a su familia, porque también sabía y no dijeron nada. Y sus cosas, sus posesiones, todo lo destruyeron. De la misma manera que el pecado de Acán trajo desgracia para todo el pueblo, hoy en nuestro mundo se encuentra sumergido en guerras, se encuentra en terremotos, inundaciones y muchas otras catástrofes, porque tenemos un Acán moderno en nuestro medio, en nuestro mundo. Es un hombre perverso que además de haber pecado él, ha enseñado al mundo entero a transgredir la ley de Dios y desobedecerla. Ha blasfemado contra Dios. En 2 de Tesalonicenses 2:4 dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Daniel 7:21 lo menciona como un cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía. En Daniel 8, del 10 al 11, lo menciona como alguien que se engrandece hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echa por tierra y las pisotea, y aún se engrandece contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿De qué manera es echado por tierra el lugar del santuario de Dios, donde Dios intercede por el ser humano? Esto lo hizo opacando el ministerio intercesor de Cristo, instituyendo un sacerdocio terrenal, llevando a los hombres a confesarle a los hombres lo que solo debe confesarse a Dios. En Daniel 8, 23 y 25 menciona lo siguiente, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, a los hijos de Dios. Con su capacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Apocalipsis 13:5 dice que también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. En otro video vamos a hablar sobre esos tiempos proféticos. Apocalipsis 13:6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. En Apocalipsis 13:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. En Daniel 7:25 menciona que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Según el catecismo, el manual de doctrina de la Iglesia Católica, el uso de imágenes religiosas es permitido siempre y cuando estas imágenes sean veneradas y no adoradas, según les enseñan a los miembros, a los fieles. La Iglesia Católica ha canonizado a más de 10,000 santos a lo largo de su historia.
Este número incluye a personas de diversas épocas que han sido reconocidas por su vida ejemplar y sus milagros. Ahora fíjense cómo se hace la canonización. Requiere la verificación de al menos 2 milagros atribuidos a la intercesión del candidato después de su muerte. Es decir, le rezan, se muere una persona, le rezan, le rezan, le rezan, y si logra hacer por lo menos 2 milagros, cuando le rezan, ya lo pueden canonizar. Pero imagínate, si han canonizado a 10,000 santos, significa que han podido verificar a lo menos 20,000 milagros de los que han podido canonizar. Pero ¿a cuántos les han rezado que no han sido canonizados? Esto les rezan a todo mundo. La Iglesia Católica enseña que al venerar a los santos, los fieles están pidiendo su intercesión ante Dios. De esta manera echa por tierra la palabra de Dios contra la idolatría. En Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La Iglesia Católica también ha cambiado la ley, cambiando la observancia del día de reposo sábado al domingo. Hoy en día muchas iglesias adoran en el falso día de reposo, santificado por la Iglesia Católica. El emperador Constantino el Grande en el siglo XIV, o en el siglo IV, perdón, jugó un papel crucial al instituir el domingo como día de descanso y adoración mediante un edicto en el año 321 después de Cristo. En este edicto ordenaba que todos los jueces, habitantes de las ciudades y los artesanos descansaran en el venerable día del sol. En el año 538 después de Cristo, el emperador Justiniano I promulgó el Codex Justinianus. Era una recopilación de leyes que consolidó la autoridad del Imperio Bizantino y reafirmó significativamente la del papado. Este código legal fortaleció la posición de la Iglesia Católica porque le otorgó un papel central en la administración del imperio. Ahora, Justiniano reconoció al Papa como el líder supremo de todas las iglesias cristianas por medio de este Codex Justinianus, lo que marcó el inicio de una era de mayor influencia y poder para la Iglesia Católica en asuntos tanto espirituales como temporales. Desde aquellos tiempos hasta ahora, la Iglesia Católica ha enseñado al mundo entero a rebelarse contra Dios. Le ha enseñado a transgredir su ley y a pisotear sus mandamientos, a tener en poco su palabra. Ha perseguido, ha matado, ha torturado, ha despojado de sus tierras a quienes no han reconocido sus falsas doctrinas. En Oseas 4, del 1 al 2 dice lo siguiente: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Homicidio tras homicidio se suceden. Nada más le faltó aquí, le faltó decir secuestros, desapariciones forzosas. Hoy en día el catolicismo ha contaminado con sus falsas enseñanzas al mundo entero. La tierra ha apostatado de Dios. Esa es la causa de tantas desgracias, calamidades y desastres en nuestro mundo. Ese falso sistema de adoración que enseña a rebelarse contra Dios deberá ser destruido. Es el Acán de nuestros días. Es la Babilonia de Apocalipsis que debe ser destruida. Es la causa de que no triunfe el bien sobre el mal, de que no haya justicia en la tierra. Oseas 4:5 dice: caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. ¿Quién es esa madre que será destruida? Dice Apocalipsis 17:5: Babilonia la grande es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. De esta manera, tanto el valle de Jezreel que se menciona en la profecía,
como el valle de Acor, en el contexto de la restauración de Israel y de Judá, y en el contexto de la profecía de la restauración de Loami, que significa no mi pueblo, constituye un llamado a las 10 tribus del norte y a la tribu de Judá para ejecutar los juicios de Dios contra Babilonia. A ellos se les ha encomendado la misión de destruir a Babilonia y acabar con ella. Así que ahora conviene que nos hagamos la pregunta: ¿quiénes son las tribus del norte en nuestros días? Eso lo veremos en nuestro siguiente capítulo, que se llama Las 10 tribus del norte, o más bien se llamará. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo video.